Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Día de domingo, 30 de noviembre. Tenemos aquí a un Tony sonriente ya a las 10:53 de la mañana. Que bueno, es un dominguito, Tony. ¿Tú cómo estás? Yo, pues, vamos, imagínate, feliz de la vida. Me acaba de aparecer y te lo di en exclusiva a ti, como siempre, al final siempre te va la exclusiva, después de un book de Amazon, mi libro Oro y Cenizas, ni entre ni sobre en la tierra, ya está a la venta para todo el mundo. Estábamos esperando hasta el 24 de diciembre en preventa, pero bueno, hoy Amazon se ve que ha tenido un bug, me ha tocado a mí y ya está a la venta. Hemos salido, que ya te he mandado, Leo, los rankings bastante bien posicionados para haber sido 2 días y medio de preventa. Y sí que os digo una cosa y aprovecho que estoy aquí con Leo para hacerlo. Como yo dije que a todos los que me comprasen en preventa, si lo querían, se lo iba a enviar dedicado, todos los que lo compren hasta el 24 de diciembre, el libro de Kindle, les voy a enviar dedicado el libro físico y además les voy a descontar el precio del Kindle del precio del físico, ¿vale? Para que lo puedan tener dedicado todo el mundo, tal y como hice mi promesa, aunque no estemos en preventa. Pero claro, ¿qué culpa tienen ellos, no? De que a Amazon se le hayan cruzado los cables. Así que muchísimas gracias a todos por haberme comprado tanto en esta preventa fugaz. Y nada, ahora os vamos a contar con Leo un montón de cositas del libro que yo creo que os van a fascinar. Cuéntanos esas cifras antes de empezar, esos rankings de los que estamos hablando, en el top 100 de la tienda Kindle, así de manera meteórica. Ajá, y estamos ahí entre los 15 primeros, tanto en Mitos y cuentos de hadas, leyendas. mitos y leyendas, que es muy competitivo, y en el total de ficción del total de Amazon estamos el 39, que para 2 días y medio creo que es muy honorable, pero yo apostaría a que en los próximos días nos vamos a meter en el top 10. Sí, Claro, sí, porque es que sí. yo no me ha dado tiempo a avisar a nadie, tampoco sabía muy bien de qué avisarles. No Yo es que, sabía me llamó la atención que me entró esta noche el libro y digo, ya lo tengo ahí en el Kindle listo para ser leído. Y digo, vaya, qué rapidito, qué bien, ¿sabes? Oye, Entonces, también, Leo, si me permites, hago un llamamiento a todos los que tienen el Unlimited, que claro, ya lo tienen a mano, que eran los que estaban claro. preocupados de que había que esperar hasta el 24, pues sale, que me pasen paginitas, que se lo agradeceré mucho y además te aseguro que no se van a arrepentir, ¿eh? Porque mira, te comento, antes de que entremos en el contenido, las dos primeras Instagrames que les he pasado el libro, una es nuestra querida Atramentum, que el otro día Ujú, compartió presentación ujú. con nosotros, Gema, se lo leyó en 36 horas. Y Sandri Valiente, que también está en nuestra presentación, ya sabes que yo soy de grupos de gente muy confiable, le duró 24. ¿Vale? Teniendo 280 páginas el libro, así que el nivel de enganche es potente. También os digo que me consultéis a todos los que estáis viendo, porque como tenemos hasta el 25, el físico no tiene su versión definitiva y voy a subir uno corrigiendo 2 o 3 pequeñas erratas, por eso prefiero que la gente me escriba a mí, ¿vale? Y yo se lo envío y les enviaré ya la última versión sin ninguna errata, ¿vale? Todos estos Muy bien. llamamientos hago desde este Queden dicho, maravilloso. queden dicho. Yo aquí he dejado una tormenta, una lluvia de polvo y oro y de arena y cenizas. Aquí está para que aparezca el nombre de Tony García Villanueva, que es nuestro invitado de hoy, que nos trae en primicia pues esa presentación de su nueva novela, Oro y Cenizas. Ya sabéis por qué Leo es, yo siempre le digo, mi periodista, mi Instagramer de referencia, y él sabe perfectamente que toda exclusiva, toda noticia importante, el primero que se la doy es a él por cómo trata las temáticas y porque, vamos, yo creo que no hay nadie ahora mismo que se mueva en el mundo de Instagram que lo haga con esa lucidez y con esa simpatía. Y eso se valora mucho, además de la profesionalidad, por supuesto, que eso Pues muchas quien lo gracias, conozca, Tony. quien lo conozca ya sabe que está ahí.
Nada, pues mira, Atramentum, Gema, pues está ya en la lista de los futuribles, de las futuribles, y también Sandri Valiente también la tengo. Desde que tuvimos la oportunidad en la presentación de Bajo el vuelo de tu falda, que fue hace poco en Valencia, que tuve el honor y el privilegio de estar junto a Emilio Bravo en la mesa contigo. Muchas gracias de nuevo por lo que es la generosidad, porque es que nos sentimos allí como, como si fuéramos nosotros también los que presentábamos una obra, que la presentábamos con Tony, pero Hola. era como un escenario en el cual, pues, casi que tocar la guitarra, Tony estaba al cante y yo al tablón. O sea que muy bien, Tony. Y te quería Tal cual. comentar, a ver, quiero presentar a Tony, que es un poeta español cuya voz atraviesa el deseo, la pasión y la sinceridad del alma. Solo hay que ver, pues bueno, lo que son las portadas de sus novelas, sobre todo la de Bajo el vuelo de tu falda, que también os recomiendo leer. Es autor de Sirenas de papel, Amanocheceres, que es un título que celebrar, porque Amanocheceres ya le di yo la enhorabuena por elegir ese título, porque condensa mucho lo que es los amaneceres y los anocheceres. Y yo, la verdad, es una cosa que me llamó muchísimo la atención. Esta la escribió en 2023, es su ópera prima, y Bajo el vuelo de tu falda, Villanueva despliega una poesía intensa, entregada, capaz de rescatar todas las aristas del sentimiento y de las emociones, el amor, el anhelo, las sombras, la esperanza. Tenéis la reseña en el blog, no tiene para nada desperdicio, no se puede dejar atrás una página, tiene unas ilustraciones maravillosas y los versos de Tony son directos, desnudos y sinceros. Invitan al lector a mirar dentro de sí mismo, a fundirse con la emoción. Además, su voz no solo resuena en la cabeza de aquellos que leéis sus poemas, porque ya sabéis que tiene una voz distintiva y tiene una voz, pues bueno, esa voz engolada de muchos podcasters y muchos expertos de la radio, y más allá del papel, pues dirige el programa literario Si un día aparezco muerto, Sudam, donde combina su pasión por la palabra con la promoción de nuevas voces poéticas y literarias. Y hoy sus poemas pues llegan al lector como un susurro cargado de autenticidad y una invitación a sentir y sobre todo a soñar. Y después de esta presentación, Tony, yo te pregunto que cómo nace la idea de la novela Oro y Cenizas. Pues yo pertenecía al mundo de la poesía, nunca se me había ocurrido plantearme la novela y me quería presentar, bueno, me quería presentar más que nada, me invitaron a presentarme un certamen literario de relatos y me puse a desarrollar esta historia así para un total como de 15 páginas o por ahí. Y ya cuando me di cuenta que me puse a ver lo que estaba haciendo, llevaba como 50, ¿sabes? Y dije, Dios mío, esto no lo puedo frenar aquí. Ya todos los personajes habían tomado vida, la historia se había ido y desde ese momento dije, ¿por qué en lugar de centrarme en lo que estoy escribiendo así, con pequeñas referencias, no me meto en profundidad y hacemos una novela de las de antes, ¿no? Es decir, una novela con esos referentes de vamos a darle una gran investigación, vamos a ponernos en contacto con los protagonistas y vamos a intentar desarrollar una novela que sea global, no que esté encerrada dentro de la ficción o dentro de la fantasía o dentro de la romántica, sino que trate de abarcarlo todo, que sea un mundo en sí misma. Y ahí nos lanzamos. Yo que siempre como buen poeta he sido totalmente indisciplinado, ¿vale? Y depende de los momentos de inspiración, ahí me puse a meterle entre julio y agosto, que es en el plazo en el que le escribí, 8 horas diarias de escritura más 4 de corrección. 12 horas diarias dediqué aprovechando las vacaciones a la novela. Así nació. ¿Qué te parece? Pues nació fuerte. ¿Tú qué has descubierto en tu estilo dentro de la prosa? Que entiendo yo que lo habrás explorado en el pasado también, porque tu poesía tiene una parte de prosa, pero obviamente has descubierto tú algo, tu prosa quizás sea
lírica o has dejado un poquito de lado y te has dado cuenta que eres más directo? ¿Cómo te has descubierto tú a ese relatista, Tony? Esa es muy buena pregunta. El Tony novelista, para sorpresa de la gente, porque ahora cuando se lo empiecen a leer, ya los que se lo han leído, tanto los beta como tal, han flipado, porque sí que es verdad que hay tramos de la novela que me exigen utilizar una prosa poética y que ofrece mucho al lector, porque estamos hablando de sentimientos profundos, ¿no? Elaborados de los personajes, pero lo demás es un estilo que yo desconocía de mí mismo, que es absolutamente trepidante, con muchísima acción y con un sistema de escritura totalmente diferente al que me caracteriza a mí como escritor de poesía, ¿no? Es decir, hay un momento de la novela, ¿no?, en el que digo que dentro de unas vidas caben muchas vidas, pero también opino que dentro de un escritor caben muchos escritores, ¿no? Y cuando te contextualizas en un tramo diferente, en una zona diferente, por eso yo defiendo mucho el escribir relato corto, ¿no? Porque te va proponiendo diversas ideas, ¿no?, en las que tú de entrada no entras porque no son tus temáticas, ¿no? Y cuando te descubres ahí dices, joder, esto lo he escrito yo, ¿sabes? Esto es mi estilo. Entonces ya te digo, tiene tramos en los que hay introspección y en los que sí recurrimos más a una prosa más poética, pero todo el tramo de desarrollo yo te diría que es una prosa trepidante, siempre intentando que sea rica, ¿vale? Porque esto es obra literaria, no estamos aquí para hacer bestsellers, sino para ofrecer literatura de calidad, ¿no? Pero muy trepidante, ¿no? Yo me llama la atención, claro, una vez que alguien se puede leer su obra o se puede adentrar en ella, se da cuenta de que ese oro y cenizas no es tan poético. Estamos hablando de que hay cierto drama detrás de cierto drama o un gran drama detrás de tu novela, porque estamos hablando de, entiendo yo, una documentación importante sobre la mina de Stilfontein y el compostaje humano, ¿no? Háblame un Claro. poquito de esa documentación, cuánto tiempo te ha llevado, qué es lo que ha significado y qué significa ese título, Oro y Cenizas. Lo primero, Oro y cenizas hace referencia, además ya habéis visto la portada, que es de Eleni Agnastutu, gran autora y recreadora, pintora griega. Hasta ahí me fui a buscarlo porque lo vi, esa serpiente mordiéndose la cola, rodeando un árbol en el que hay dos personas, ¿no? Y tiene sus raíces a la tierra y tiene sus ramas al cielo, ¿no? Esto es un poco la historia de Oro y Cenizas, cómo vivimos, ¿no? Y cómo es el humano. El humano somos oro y somos cenizas. Somos absolutamente las dos partes. Es una lectura global del mundo, ¿no? Todos estamos absolutamente relacionados y estamos relacionados tanto en la parte buena como en la parte mala, ¿no? Lo que me decías de la documentación me llevó, más que el hacerla, el localizar a los personajes, ¿no? Es decir, en 2025, dentro de este año, había una ciudad y existe una ciudad subterránea en Sudáfrica, en Stilfontein, bastante cerquita de Pretoria, además, de la capital sudafricana, en la cual vivían tantos mineros, ¿no?, en el subsuelo, que se montó una ciudad en la cual tenían su propio bar, su propio supermercado y su propio prostíbulo, ¿vale? Porque ya había una explotación sexual. Los mineros tardan entre 3 y 6 meses de salir a la tierra, a la superficie, ¿no?, de debajo de la tierra, porque necesitan tener una suma de oro importante para venderle en el mercado negro y porque temen que pierdan sus vetas que tantos les ha costado encontrar, pero todo esto bajo la ley de la jungla, manejado por una mafia local. En un momento determinado, el gobierno sudafricano tomó la decisión de emprender la operación Hormiguero y gasearlos, meterles el humo y no permitirles la salida, sino cargárselos allí, ¿no? Y todo esto se frenó ya muy tarde porque
Oficialmente hay 89 muertos, pero los propios que viven dentro hablan de más de un centenar de muertos en el subsuelo, ¿vale? Y si no lo llega a parar una jueza de Pretoria, que dijo, yo no voy a cargar sobre mi conciencia la mayor atrocidad cometida en Sudáfrica, probablemente hubiésemos hablado de 400, 500 muertos bajo la tierra, ¿no? Yo tuve la suerte, a partir de ciertas investigaciones de periódicos, de ir centrándome y conseguí localizar en Portugal a un emigrante, ¿no? Inmigrante, en este caso, de Sudáfrica, que venía desde Angola y que hablaba un portugués bastante fluido. Por miedo a represalias no me permitió utilizar su nombre, pero sí me permitió que hiciese un personaje a raíz de él de manera acrónima, ¿vale? De hecho, lo veréis los que os leéis la novela, podréis saber quién es, porque todos tienen nombre y apellidos y este personaje solo tiene 3 letras en su nombre, ¿vale? Que es un acrónimo de su verdadero nombre. Esto por el lado de la parte de Steel Fountain, de ese drama tan terrible, ¿no? Que ha sucedido este propio año y que prácticamente nadie sabe nada de él. Por el otro lado, en la documentación, muy importante el compostaje humano, ¿no? El compostaje humano, la degradación del humano hasta convertirlo en un compost, un proceso de reducción del cuerpo humano en el que se pretenden 2 cosas, ¿no? Por un lado, evitar el espacio que tiene el tener que enterrar a la gente en lugares físicos, sobre todo en las grandes ciudades y todo esto, y evitar toda la cremación, toda la contaminación que esto produce cuando somos tantos y se nos quema, y todo lo contrario, es una regeneración que prácticamente borra tu huella ecológica que has pasado por aquí, sale alrededor de 1 kilito de humus y en Estados Unidos ya es legal, ¿vale? Y está mirándose en Europa. Gracias a Documentos TV y a mi amigo Ferran Garrido pude ir siguiendo la pista de dónde se había llevado a cabo ese documental hasta contactar con la propietaria o emprendedora estadounidense de una de las empresas más importantes a este nivel, la cual hemos hecho como con el señor anterior. No hemos quitado su nombre textualmente porque ella no quería por todo lo que representa, ¿no? Pero sí que tuvimos el permiso para convertirla en personaje. Y de hecho, ella, la descripción de cómo es ella es absolutamente veraz, ¿vale? Es ella, incluso manteniendo su propio nombre de pila. Todo esto me llevó el mismo tiempo mientras iba escribiendo, porque claro, conforme iba recibiendo nueva información, podía seguir profundizando muchísimo más en los temas, ¿no? Y en las situaciones que recogemos. Entonces, además de tratar estos 2 temas, también tratamos de hacer un poco una mirada atrás de cómo fue la historia de Sudáfrica, ¿no? Los disturbios que sucedieron, ¿no? En su momento, momentos terribles, ¿no? De la historia sudafricana, que yo creo que son un espejo de cómo es también la humanidad en su versión de cenizas, ¿no? Cuando hay una serie de conflictos, no voy a destripar mucho, pero los propios policías, ¿no? En los tiempos de Nelson Mandela y todos estos, cuando se produce esa revolución en Soweto, ese levantamiento en Soweto, porque no quieren estudiar la lengua de los blancos, los negros, ¿vale? Porque se le imponen como la lengua oficial. Los niños, ¿no? De 12, 13 años salen a protestar a las calles de manera espontánea, se contagia la revuelta y los policías llegan allí y le sueltan a los perros, ¿sabes? Entrenados para comérselos vivos y se produce una tremenda mortandad que va a ser uno de los grandes detonantes para que acabe el sistema del apartheid en Sudáfrica, ¿no? Entonces, dentro de esta novela hay muchas novelas, porque por el otro lado también vamos a vivir la parte de quienes compran ese oro, de quienes compran ese oro que viven, ¿no? De los que viven bajo tierra, ¿cómo viven, no? Los que lo compran,
porque claro, todo este oro llega de manera ilegal hasta Europa y hasta Estados Unidos, principalmente, donde se refinan, especialmente a Suiza, ¿no? Donde se refina y entra dentro del ciclo legal. ¿Vale? Entonces, hay personas que se encargan de esto que no viven bajo tierra, sino que viven en yates, en jets y en lujosas mansiones. Pero son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Sin unos no existirían los otros y sin los otros no existirían los primeros. Claro, es totalmente terrible lo que... Pero vamos, que siempre me ha fascinado, me ha traído mucho el tema de lo que es, pues bueno, las injusticias sociales y todo esto de lo que es la esclavitud y cómo se explota a la especie humana, ¿no? Para beneficio de otros, ¿no? Y conseguí llegar al tema de esta mina hace unos años porque quería yo construir una ciudad subterránea para mi primera novela, primer proyecto Unicornia. De hecho, la presento, ¿no? Y me di cuenta también de esta realidad que tú hablabas y dije, madre mía, y ahora que tú escribes sobre ello, pues claro, obviamente es un tema, pues, bastante atrayente literariamente hablando, ¿no? Y yo te quería preguntar, porque has hablado antes del Uroboros, ¿no? Es decir, de esa serpiente que se muerde la cola y que representa un poco lo que es la portada de tu obra. A mí me gustaría que me hablases tú un poquito de por qué representa, porque a mí me gustan mucho esas historias que dan la vuelta, ¿no? Que ofrecen ese giro del comienzo cíclico hacia el final. ¿Tiene algo que ver esta representación con tu obra? Claro, es fundamental. Es decir, ese uruburu, esa representación, tú fíjate, unos están deseando salir de debajo de la tierra para poder vivir en la superficie, ¿no? Fuera de la explotación. Otros que viven sobre la superficie, llegado el momento de su muerte, quieren transformarse en tierra de verdad. Ese es el ciclo un poco de la vida, ¿no? Es decir, tanto de cómo queremos vivir nuestra vida como cómo queremos disfrutar nuestra muerte. Pero también hay un amplio estudio del suicidio, ¿no? Del suicidio de las diversas capas. Ujú. Entre ellos está la eutanasia, ¿no? En un momento determinado, uno de los personajes se enfrenta a que ya su cáncer terminal, este señor que quiere compostarse, ¿no? Que es de Noruega. Pues claro, está Noruega y Sudáfrica, donde suceden las dos partes de la historia antes de entrecruzarse, ¿no? Que representan este oro y cenizas, ¿no? De manera literal. Esta persona va a luchar también por tener una muerte digna, ¿no? Porque es que nos toca luchar por tener una puta vida digna y nos toca luchar por tener una puta muerte digna. Sí, Como sí. si estuviésemos siempre bajo el poder o la decisión de otros en dos cosas tan fundamentales como son la de vivir y como es la de morir, ¿no? Entonces yo creo que esa relación se establece muy bien porque cuando leáis la novela vais a ver que todo está entreligado y lo que llamamos azar no es azar, lo que pasa es que no tenemos los suficientes datos para saber que hay correlaciones y que algo que está sucediendo en Noruega, lo que hablamos del aleteo de la mariposa, ¿no? Todo este tipo Ujú, ujú. de parábolas, está influyendo directamente en lo que está sucediendo en el subsuelo de una mina sudafricana. Y nuestras historias están tan entretejidas y tan cruzadas que haría falta siglos tal vez para descubrir todo lo que le sucedió a esa persona y por qué. Pero realmente no hay nada al azar. Sí que hay caos, porque otra parte muy importante de la novela es el tratamiento científico, ¿no? Que ahora entraremos, esa relación entre ciencia y misterio. O sea, es decir, un poco también te lo traigo al caso porque sigue siendo este símbolo de la serpiente que se muerde la cola. Lo que hace 20 siglos era misterio, hoy es ciencia y muchas de las cosas que siguen siendo misterio hoy, dentro de muy poquito van a ser ciencia. Ujú. Sí, sí, incluso las supersticiones forman parte un poco de eso también, ¿no? Es decir, yo te pongo, por ejemplo, es decir, hoy en día ya nadie duda que las frecuencias en las que se cantaban los cantos tántricos, hoy las utilizan psicólogos, psiquiatras para relajar y para establecer una serie de equilibrios mediante megahercios de tu estabilidad mental.
antes, hasta hace nada era una superstición. Desde que se pueden hacer escáneres cerebrales es ciencia pura y dura y algo altamente recomendable, ¿no? Vivimos en ese entorno en el que el humano, como esa parte de universo capaz de contar el universo, esa evolución tan evolucionada, ¿no? Valga la redundancia del universo, somos la parte, imagínate si somos importantes, Leo, somos la parte del universo capaz de describir cómo se hizo el universo. Si nos Claro. considerásemos así, nos daríamos cuenta de nuestro propio valor intrínseco, ¿sabes? Es decir, tener un Einstein, tener cualquier tipo de científico, fotografiar un agujero negro, el universo ha conseguido evolucionar hasta tener a alguien capaz de explicar el propio universo, ¿no? Y eso tiene un valor brutal, que es otra de las partes muy importantes dentro de Oro y Ceniza. Y cenizas, perdón. Claro. No, 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 sí, desde luego. O sea, estamos hechos para la creación y para la destrucción. Que nos utilicemos para la destrucción es lamentable. Pero bueno, que ahí está la relación también del amor y la muerte, ¿no? Y el suicidio en las vidas pasadas, que hablabas tú un poquito de eso, ¿no? De lo que era el suicidio, ¿no? Y de lo que era, bueno, las Claro. vidas pasadas un poco, que supongo que estarían condenadas las de estos señores también, ¿no? Anteriormente, ¿no? Hay una parte, que es la de Freya y su hija Ingrid, en el cual tenemos a una señora, pero ya no como Liv y Magnus, que son los que sufren el cáncer y todas estas cosas, se va a desarrollar toda esa trama, sino que es la altísima sociedad. La altísima sociedad de toda la vida y en el que nos vamos a encontrar una mamá, porque a pesar de ser todo esto, no deja de ser una mamá para su hija, que tiene unos rasgos muy acusados de Asperger, que ella misma se reconoce en sí misma y que trata de rodear a su hija, ¿no? De todas las comodidades de un ejército de mucamas, ¿no? Que suplan todas sus carencias. En ella vamos a ver esa evolución, ¿no? Ella es una gran matemática, ella es un ser científico al 100%, un cerebro privilegiado, que sin embargo, por con quien se ha casado, ¿no? Se está dedicando a obras benéficas de alto nivel, ¿no? Y ayudar a mucha gente, mientras su marido está haciendo prospecciones en la zona, ¿vale? De los mares del norte y va a destruir toda la zona de los inuís, ¿no? Es decir, nos encontramos con ese contraste hasta que ella un día, y hasta aquí puedo leer, se encuentra con alguien que conecta con ella y empieza a descubrir sus vidas anteriores. Abre esa capa de mente y empieza a descubrir sus vidas anteriores y descubre por qué ahora es así. Y todo esto se va a enfrentar a esta doctora, que es todo lo contrario, que es una persona que probablemente, por cómo es su madre, ella es una persona paz, persona de alta sensibilidad, y que lo vive todo de otra manera, ¿no? Y nos encontramos la mecánica cuántica absoluta aplicada al día a día frente a lo que es el sentimiento y la necesidad de un amor de verdad, ¿no? Pero estos dos puntos tan enfrentados, cuando tocamos las teclas correctas, producen una transformación brutal, ¿no? Entonces partimos desde el punto Big Bang porque este personaje, Freya, que seguramente sea el personaje ella misma, ¿no? Durante la novela, cuenta que en cualquier novela, a pesar de hacer todo lo posible por su hija, seguro que sería la mala de la novela, si ella saliese en una novela, ¿no? Nos cuenta el personaje. Sufre ese proceso de transformación, de pasar, de verlo todo en fenómeno matemático, a descubrir que ese fenómeno matemático es parte de la poesía del universo y que en sus manos está hacer muchas cosas, ¿no? Y este personaje se va a transformar en un boom, que es esa primera bola de billar que golpea sobre las que están puestas en el triángulo y que a partir de ahí las consecuencias son absolutamente imprevistas porque eres imposible de calcular todos los golpes que va a haber entre todas las bolas que están acelerando sobre el tapete de billar. Estamos hablando, bueno, a ver, me lo estás contando y ese golpe de las bolas de billar puede salir un poco, como no seas muy bueno, para cualquier lado. Tiene que haber sido complicada la estructura de la obra, ¿no? Estructurarla, ¿no? Que si en Noruega, que si en Sudáfrica, contar las dos historias,
que todos estos matices de los que nos estás hablando tengan conexión. ¿Cómo te lo montaste en la cabeza y después en el papel? Porque me llama la atención. Había un momento que era todo mapa y llegó un momento en el que se convirtió todo en brújula, ¿no? Es decir, partíamos de un mapa muy claro de dos historias que voy a contar y cómo se van a interrelacionar, pero en el momento en el que ciertos personajes que iban a ser secundarios, Freya, que probablemente la gente la vea al final como la gran protagonista, iba a ser simplemente la madre de Ingrid e iba a aparecer circunstancialmente, pero cuando tenía ese personaje, ¿no? Esa magia, ¿no? Que tiene la novela, es un personaje que empieza a crecer y que lo convierto ahí. Por el otro lado, en la parte de Lesedi y Tafari, los chicos que se conocen, ¿no? En esa ciudad subterránea, hay este personaje que, claro, yo no lo conocía antes de realizar la investigación, que se va a convertir en alguien súper importante, ¿no? En la novela. Y luego hay una cosa que a mí me encanta, que es que los malos tienen que ser complejos, ¿no? Y el más malo de los malos de mi novela probablemente acabe siendo el héroe fundamental para que todo pueda suceder. Porque en esta serie de complejidades es que todos somos así. Es decir, tú puedes ser muy bueno y estar traficando con oro, pero ser excelente para tu familia, para la gente de tu alrededor. Tú puedes ser el jefe de una mafia local y ser un desastre para el gobierno y para todas estas cosas y ser el tío con más camaradería del mundo con tus compañeros. O puedes tener un momento en el que por tu propio ego dices, pues quiero ser el puto héroe de esta historia. Sé que he cometido muchas mierdas, pero quiero saltar, quiero que mi muerte, quiero que este suicidio mío, lo que hablamos porque de tantas variedades de suicidio que hay, suponga poner un punto final de oro a toda una puta vida de cenizas. Pues, hombre, por lo que me cuentas en esta historia, Tony, a ver, hay drama, luego hablaremos de si hay erotismo, pero tiene que haber también acción, ¿no? Para mí la acción es fundamental. Es decir, para mí una novela que se base en la acción, ¿no? En acción pura y dura, ya es complicada de encontrar porque suele ser todo, pues, de otra manera en estos tiempos. Incluso tú te lees Juego de Tronos y las acciones de las partes de acción realmente suceden cuando el otro se despierta y hay una pequeña tal, no Sí, son como el... se despierta después de la guerra, como es tan complicado, no te lo describe. A mí no me gusta eso. Hay 3 o 4 puntos de escenas de acción de varios tipos en los que podían ser perfectamente el guión de una serie de Netflix. Es decir, frase corta, mucho movimiento, situación de ambos bandos. La acción es fundamental para que el lector disfrute y tenga esos puntos. Te puede pasar la escena de acción justo en mitad, no tiene por qué ser en el final, hay otras maneras de crear, ¿no? Un final potente, pero que te despiertan durante la novela, porque es que en la vida pasa así. Claro. Estás llevando una vida bastante lineal hasta que de repente te despiertas a las 9 de la mañana y ha salido tu novela de Amazon y te toca cambiarlo todo, ¿no? Pues tú estás llevando una vida lineal en la que te parece que todos los días son repetitivos, que son una fotocopia del anterior y de repente un día te estás en el puto centro del universo y se está cayendo el mundo sobre ti, ¿no? Y esto también le pasa a mis personajes y yo ahí disfruto desarrollando estas escenas de acción. También tengo escenas de acción que fliparán los lectores porque son de finales inesperados, con una altísima carga erótica, pero en las que no sabes cómo va a acabar. Y los finales pueden ser terribles porque las maneras de ejecutar las venganzas son muy variadas y cuanto mayor es tu coeficiente intelectual y menor tu empatía, más brutal y a la vez poético puede ser.
claro. Entonces vais a encontrar escenas de acción, pero absolutamente potentes, potentes, potentes. Muy bien. Claro, el tempo de la historia cambiará bastante porque tú, de escribir poesía como hablábamos, a escribir acción que es frenética, pero la poesía, sin embargo, que yo leí en tu presentación Beso Lento, ¿no? Porque suele ser una poesía la que tú escribes reposada, a pesar de ser erótica. Ahora hablamos de frases rápidas, de frenetismo, de todo lo que implica la acción. ¿Cómo has podido tú ese tempo llevarlo a cabo dentro de tu novela? Porque tú estás acostumbrado a una lentitud de lo que es el erotismo, la sexualidad, la sensualidad y de pronto la acción. ¿Te ha resultado algo, Yo, digámoslo yo así, difícil o no? he intentado transcribir la vida. Intento meterme en la mente del lector. Hay monólogos de ciertos personajes fundamentales que son la reflexión, que son el punto de autoanálisis. Como sucede, ¿no? Esta noche que no puedes dormir y estás tú pensando sobre ti, pensando sobre la vida, ¿no? Teniendo ese momento para ti en el que esos pensamientos se van encadenando, los vas encontrando y así los he respetado en la novela. Cuando a ti te roban un bolso, ¿vale? Por la Castellana y tienes que salir corriendo, ¿no? Detrás del que te lo ha robado, no lo puedes contar en un tono reflexivo, ¿no? Es decir, Claro. tienes que contarlo tal cual se vivió. Empujé a la vieja, salté por encima del compañero del que llevaba el bolso, lo agarré del cuello, le pegué una hostia y lo recuperé, ¿no? Esto pasó así, en 5 segundos, ¿no? En la literatura tenemos muy difícil algo que pase en 5 segundos convertirlo en algo rápido, Sí. pero sí que podemos hacer que el lector lo sienta así, con ciertas técnicas que es las que hemos aplicado. ¿Cómo salió? Es un momento en el que te dejas fluir, ¿no? Yo escribo poesía como en estado de posesión por las musas y escribo novela con mucho trabajo, pero sé que ciertos puntos los voy a escribir cuando me llegue ese rayo de luz que te cae, en el que tú sabes lo que tienes que escribir, pero encuentras el tempo perfecto. Ujú. Y así lo he hecho, ¿no? Es una elaboración en la que ninguno de los dos estilos está fuera del otro, porque si lo sabes conducir de una manera lógica, cada capítulo es una historia, ¿no? Cada fragmento del capítulo es una historia en la que tú tienes que hacer, el lector tiene que estar absolutamente sumergido en lo que estás contando y vivirlo como tú lo cuentas y al ritmo que tú lo cuentas. Y ahí tienes que jugar con la neurociencia, ¿no? Y saber qué tipo de palabras, qué tipo de expresiones preparan el cerebro del lector a la hora de darle el hachazo, ¿no? Es decir, una tormenta es imposible que no esté precedida por ese tiempo de calma, ¿no? Que la anuncia. Si tú no le haces eso al lector, estás dejando pasar una oportunidad muy buena de que, como digo en la contraportada de mi libro, de que coño, que te sientes en la cama, que te pongas a leerlo, que hay escenas que te tapes ahí prácticamente los ojos como viendo una peli porque ya te estás temiendo lo peor. Y ese jugar con el lector para mí es la parte fundamental de la novela. Es lo que más extraño. Yo lo que más extraño en todo este tipo de bestsellers es lo que, por ejemplo, yo encontraba, ¿no? En Los detectives salvajes de Bolaño, en Rayuela de Cortázar, en 100 años de soledad, en El coronel no tiene quien le escriba, en toda esta literatura en la que tú generas un universo Ujú. completamente ajeno a la realidad, pero mucho más real que el universo que puedes ver por la ventana, ¿no? Y en el que te tomas el tiempo necesario para inmiscuir al lector, para hacer amar a un personaje, ¿no? Eso también lo hemos visto mucho en Juego de Tronos, ¿no? Que es una de las grandes novelas de estos tiempos, de cógele amor a este porque me lo voy a cargar rápido, ¿sabes? Creo que toda esta parte
la tenemos que respetar, tenemos que beber de las novelas. Nos falta mucho por aprender a escribir, pero por lo menos que la intención sea salirnos un poco del género, ¿vale? Porque no somos. Y tender a ese romance, ¿no? Con el lector. Que el lector se enamore de tu novela, que el lector se la quiera leer 3 veces porque sabe que se ha dejado detalles porque estaba que coño, ¿sabes? decir, necesita saber cómo acaba esta mierda. Y claro, y ponerle un final absolutamente inesperado, porque aquí te hago, ¿no? Un spoiler. Yo soy un gran fan de Tarantino y sabes que en la novela de Tarantino, ¿no? Él siempre aparece en alguna de sus escenas, ¿no? En cualquiera de sus películas siempre utiliza. Yo no me puedo privar también, tanto en esta como en una novela corta que tengo que estallar a la luz más adelante, siempre hacer algo en el que yo aparezco como uno de esos personajes, ¿no? Y creo que también es una parte muy interesante de la historia porque yo también estoy entrelazado en los destinos de estos personajes que yo creé, aparte de los personajes reales que existen, ¿no? Y bueno, antes hemos hablado de que tú te has despegado un poco de ese Tony poeta, pero tiene que haber algo de ese Tony poeta de erotismo y de sensualidad en esta obra también, ¿no? ¿Encontraremos ese tipo de escenas o la echaremos de menos? Va a haber erotismo, erotismo en situaciones como a mí me gusta, ¿no? Es decir, en las situaciones reales vas a tener el erotismo, pues porque el amor primero es muy importante, ¿no? En esta novela, porque contamos 3 tipos de amor, ¿no? Un amor maduro, un amor adolescente y un amor de mediana edad y un amor de la tercera edad, ¿no? Porque todos los tipos de amores hay. Todos estos tipos de amores siempre llevan entrelazados erotismo. Y tenemos muchos tipos de erotismo. Es decir, que alguien tenga una mala noticia, que alguien le detecte un cáncer, no deja de haber erotismo con su pareja. Incluso muchas veces se acelera, ¿no? Por esta necesidad de cuando te dicen, ¿qué harías si se fuese a acabar el mundo pasado mañana? Cuando a ti te dicen el mundo, te dicen científicamente, el mundo se te acaba pasado mañana, ¿sabes? Tomas ciertas acciones, ¿no? Vamos a encontrar erotismo de todos los tipos, pero en la justa medida en la que sucede en la vida, ¿no? Y en los rincones donde normalmente no se suele explorar ese erotismo. Porque estamos muy parece que el erotismo sea personas de 20 a 40 años que se conocen, que se tienen mucho amor. Y no, perdón, aquí hay erotismo en todos los lados. El erotismo es cierto, es la poesía, ¿no? Del sexo, pero también es cierto que es un arma muy eficaz para poder emprender venganzas, para poder dominar a tu adversario, etcétera. No vamos a cerrar esas puertas y esas vías, ¿no? Porque yo creo que es hermoso, ¿no? Ver desde todas las perspectivas el fenómeno, ¿no? Y ahí no lo encontramos absolutamente en oro y cenizas. Vais a disfrutar de escenas eróticas potentísimas, con finales inesperados y con finales muy gloriosos, ¿no? Has entrado en un tema que me gusta, Tony, que es el del sexo en la tercera edad, ¿no? Y el erotismo en la tercera edad. ¿Por qué existe tanto tabú o puede estar incluso tan denostado en algunas áreas de la sociedad ese sexo en la tercera edad que parece que tenemos que olvidar? Porque a lo mejor no tengamos esa potencia sexual, pero sin embargo sí que nos siga llamando la atención. Es precisamente viene del concepto que tenemos de erotismo como porno de alto riesgo. ¿Vale? Entonces pensamos que todo erotismo tiene que estar relacionado con hacer el helicóptero o el salto del tigre o cualquier postura del Kama Sutra, cuando muchas veces el erotismo se convierte en algo absolutamente psicológico, ¿no? Por otro lado, entendemos el erotismo como una belleza estándar que nos han marcado, ¿no? Es decir, pero con esto, con que recorramos a las fuentes eróticas, antes podía ser una señora muy entrada en carnes o ¿me entiendes? Es decir,
el concepto que tenemos ahora parece que tienen que ser dos personas perfectas, ¿vale? Las que lo están practicando, que tienen que estar muy buenos para que nos resulte atractivo. Y esto suena tan bajo, ¿no? Y tan pobre como lo acabo de decir ahora, ¿no? Encontrar a dos personas que están muy buenas que mantienen. Entonces, ¿qué pasa con todos los demás? Que no practicamos sexo y no puede ser mucho más enriquecedor, mucho más complejo, mucho más interesante que el que mantengan una top model y el actor o el futbolista que está de moda en el momento. Pues por supuesto que no, ¿sabes? Es decir, una vez que se cierra la puerta de la alcoba, cada uno sabe la imaginación y la astucia que posee para practicarlo. Con la tercera edad, esta gerontofobia en la que vivimos, de encerrar a los mayores, ¿no? en todo tipo de instituciones para que no nos molesten, nos hace olvidar que son personas que siguen manteniendo unas pulsiones y unos deseos y que cuando tienen lugar lo ejecutan, no haciendo el helicóptero, pero sí de otras maneras mucho más sutiles, y tanto la dimensión del amor como la dimensión del sexo, la experiencia, nos ayuda mucho a saber qué es lo que tenemos y podemos y debemos hacer en los determinados momentos. Entonces, que nazca esta situación es lo más normal del mundo. Y además es que no es que sea un descubrimiento ahora, lo que pasa es que hemos pasado a considerarlo antiestético. ¿Por qué? Porque solo entendemos la belleza a nivel visual, no entendemos la belleza a nivel de las almas. Cuando tú ves a dos señores que llevan 50 años y van paseando por la calle de la mano y él se gira a ella y le dice que la quiere, eso sí que lo entiendes como algo bello. Después de ese te quiero, de ir paseando por la calle y tal, probablemente cuando llegan a casa mantengan su sexo, que es indiferente a que tenga penetración o no tenga penetración o dure, porque hay otro entendimiento, otra complicidad. Acaba esa escena. Si te parece hermoso que se dé la mano por la calle y le diga que la quiere o le compre una flor y se la dé, conllévalo al paso siguiente, que es cuando lleguen a casa y ella o él, agradecidos por el detalle de la otra persona, para celebrar toda esa vida de amor, ¿no? Quieran tener ese momento de pasión, de erotismo, de sexo del uno con el otro. Es sencillo llegar hasta ahí. No Sí, nos sí, sí. tapemos los ojos de la realidad porque nos parezca que es antiestético, porque no, porque todos, si tenemos suerte, vamos a llegar ahí y veremos que este es uno de los mejores sexos y erotismos que existen, en el que no todo depende de la potencia sexual o de las durezas o de las turgencias o de la resistencia que hayas tenido a la gravedad, sino el encontrar el alma de otro, esa mezcla de sexo y espiritualidad que es un poco lo revolucionario de Bajo el vuelo de tu falda. Esto sí que lo vamos a encontrar también aquí. Tony, una pregunta, saliendo un poquito del tiesto. ¿Sexo a oscuras o sexo con luz? Sexo como uno quiera, pero el sexo con luz yo lo pondría en el ejemplo de eh, cualquier otra situación a oscuras o con luz. Depende de lo que queramos encontrar. Muchas veces ver una peli a oscuras nos ofrece una serie de matices que no nos lo ofrece tener la luz encendida, ¿no? Tener la luz encendida nos ofrece una serie, sobre todo, de cosas que estamos haciendo que no son mucho más sencillas de ver. Pero tú eres quien tienes que saber qué efecto quieres conseguir, si el del misterio, ¿no? Cuando estás viendo una peli de miedo, vamos, Leo, si no apagas la luz, ¿qué es eso, no? Pero si tú estás midiendo cómo hacer una mesa, ¿no? De marquetería, hacerlo con la luz apagada parece bastante complicado, ¿no? Yo creo que todo tiene su justo lugar y nosotros tenemos una inteligencia tanto pura como emocional para saber cuál es el mejor de los momentos. O si hay que empezar a oscuras e ir graduando, subir la luz, o si hay que empezar con luz y mejor acabar a oscuras. Vamos a ver qué queremos conseguir. Todos estos efectos están en nuestra mano y, coño, si están en nuestra mano, usémoslo.
Perfecto. Y yo te quería preguntar, porque me ha venido a la cabeza una película, ¿no? Y la película no deja de ser, según hemos hablado tú y yo, una manera de contar una historia, ¿no? Tan respetable como pueda ser la literaria, ¿no? Con palabras. Y yo me he preguntado, ¿tú has visto Buena Suerte, Leo Grande? No. La de Emma Thompson que se hace mayor y y contrata a un chico que se dedica a lo que es el sexo y tal. Es ¿Será que que representa un poquito todo lo que quizás te gustase. no le he podido ver, Leo? Es que he estado muy liado y esa peli sé cuál es y además ella me encanta como actriz, pero no la he podido ver. Es una lástima, pero me la apunto para Pues trata verla. un poquito sobre eso, ¿no? Sobre el sexo que ella ha buscado toda la vida, porque ha muerto su difunto marido, ella es una maestra de escuela jubilada, y quiere descubrir lo que es el sexo a su edad. Entonces habla un poco de eso, de una mujer de casi los 70 años, que esta mujer se mantiene muy bien, es muy guapa y está de muy buen ver a su edad, y te habla de eso, del descubrimiento del sexo por parte de ella junto a ese joven al que contrata. Y me pareció una película muy interesante. Y la verdad es que me ha venido a la cabeza. Luego tenemos, ya dejando el erotismo y la acción a un lado, el tema que no sé, quiero que se me escape, de la ciencia y la espiritualidad, el contraste ese del que hablábamos antes. ¿Tú cómo lo presentas en tu novela, este contraste? Todo se empieza a desarrollar desde este personaje, desde Freya, en el momento que conoce un personaje de la vida real, amigo mío, que es un chamán patagónico, ¿vale? Y que su vida consiste en ir ayudando a gente, ¿no? Y haciendo sus cosas, un chamán de toda la vida, de herencia de chamanes y de todo esto. Cuando se produce ese cruce, ¿no? Y se encuentra ese nexo común, muchísimas cosas empiezan a encajar, ¿no? El humano tiene una cosa, nadie nace enseñado, pero puede evolucionar gracias a la teoría que otros humanos han hecho antes, ¿no? Sería imposible concebir el trabajo de Einstein sin irte previamente a Newton, sin irte anteriormente a Descartes, ¿me entiendes? Es decir, todos partimos de una enseñanza a la que podemos acceder e ir perfeccionándola, ¿no? Ese equilibrio es el verdadero equilibrio de la humanidad. Es decir, porque nuestra fe, nuestras creencias, las tradiciones que traemos, como te comentaba, se están empezando a demostrar muchísimas de ellas científicamente, ¿no? Es decir, ahora comprendemos, es decir, sabíamos que funcionaba, se les daba, muchas eran supersticiones, otras eran supercherías, otras eran ciencia ficción hace 40 años, absolutamente. Por ejemplo, lo que estamos haciendo tú y yo ahora, lo veíamos en los años 80 y decían, sí, claro, ¿sabes? él en Gandía o el otro en Nueva York y están ahí hablando y los está viendo todo el mundo y todo esto. El humano tiene la capacidad de crear, ¿no? Y convertir en realidad lo que había creado como un ente ontológico. El humano tiene el sentimiento, y es muy importante, de la intuición. Tiene el sentimiento de la percepción extracientífica. Y es lo que le lleva esas ideas a desarrollar un camino científico para poderlo demostrar. Si no, aún estaríamos pensando que el sol da vueltas alrededor de nosotros. Claro, claro. El primero que dijo eso era ciencia ficción, ¿sabes? Y al final acabas hasta en una hoguera, ¿sabes? O por decir que Sí, la sangre circula por las venas y que no está suelta por dentro del cuerpo, también te puede pasar. Hay que entender ese equilibrio y la mejor manera de verlo es sentirlo. Igual que cuando hablamos de la ECM, ¿no? Es decir, o cuando hablamos de la muerte mental, cada día hacemos unos descubrimientos científicos maravillosos, o con el tema de los extraterrestres, ¿no? O todas estas cosas, hacemos unos descubrimientos maravillosos y es nuestra evolución. Si no estuviesen todas estas intuiciones de que algo pasa ahí, de que esto debe de ser así,
jamás llegaríamos. Igual sucede al nivel espiritual o filosófico, ¿no? Porque aquí vamos a encontrar mucha filosofía y mucha ética. Es decir, yo estoy viendo lo mismo que tú, yo te lo estoy explicando con unas fórmulas matemáticas y utilizando los átomos, y tú me lo estás explicando de una manera intuitivo-poética, pero nos damos cuenta de que ese fenómeno que hay en el medio necesita de ambas partes para ser explicado. Porque ni los átomos, los protones, los neutrones lo van a poder describir en su totalidad, ni la visión poético-filosófica lo va a describir en su... Y ambos, y nosotros somos eso mismo también. El humano no se puede explicar por sí mismo a base de fórmulas, que sí, sabemos que estamos compuestos por células, sabemos qué tal, pero ni siquiera sabemos cómo nos morimos, ni siquiera realmente sabemos cómo pensamos, ni siquiera sabemos realmente cómo somos capaces de inventar y mentir a nivel químico. Y hoy en día tenemos la suerte de la llegada, más la tendrán las próximas generaciones, de toda la parte cuántica, ¿no? Que va a resolver muchísimos de estos problemas que teníamos. Entonces, esta parte que se representa entre la parte científica absoluta y la parte espiritual, intuitiva absoluta, llega un momento en el que se fusionan, en el que ese magnetismo de los polos, ¿no? Contrarios que se atraen, va a explosionar. Y esta persona tan sabia, tan instruida, que prácticamente nos vamos a quedar incluso con la duda de si puede ser una misma reencarnación de Einstein, va a empezar a descubrir vidas pasadas, va a saber el por qué tiene las heridas que tiene, el por qué está haciendo lo que tiene que hacer, y va a desencadenar una parte. Y en la parte contraria, la parte espiritual va a poner fórmulas a lo que está sucediendo. Y este choque tan potente es lo que en realidad desencadena toda la fricción de toda la acción que sucede, siempre acompañado con escenas antológicas, ¿no? Es decir, porque para mí es fundamental que cómo está el sol en el momento en el que sucede cualquier cosa, porque es que está ahí y está influyendo. O cómo está la tormenta, porque está ahí y está influyendo. O cómo está el espíritu de un tercero que está ahí y está influyendo, ¿no? Y qué impacto estamos teniendo como pieza de este engranaje en el resto del engranaje. Si tenemos una pieza sumisa, una postura sumisa de aceptación, o si decidimos romper la baraja, ¿no? Y saber qué sucederá después, cuando yo me salgo de este sistema, como diría Byung-Chul Han, ¿no? El premio de filosofía, el premio Príncipe de Asturias, ¿no? Esta es la sociedad sin tiempo, ¿no? Es decir, no tiene ese espacio, la sociedad de la prisa, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando tú haces una reflexión y decides salir del sistema de una manera calculada y vivir y marcar otros límites dentro de lo que es tu entorno y convertirte en un agente libre, ¿no? Y esto es lo que va a suceder. Cuando ciertas personas en ciertos lugares toman estas decisiones, los resultados son absolutamente imprevistos, ¿no? Y pueden cambiar las reglas porque tenemos muchas veces un poder para poderlo hacer. Y esto es parte de lo que vamos a ver. En esa relación entre ciencia y misticismo, esta chica, esta persona, ella es una enamorada del horizonte de sucesos, que es lo que sucede, lo que rodea un agujero negro, que es por el que localizamos, ¿no? Tiene tanta gravedad que la luz circula en su entorno y no puede seguir, tampoco la absorbe, absorbe parte. La que se queda ahí es el horizonte de sucesos. Gracias a eso sabemos que está ahí ese agujero negro. Es lo que podemos, no sabemos lo que hay al otro lado. Si nosotros fuésemos y saliésemos al otro lado, nos daría igual porque perderíamos quiénes somos ahora, ¿no? Tendríamos tal transformación que no sabríamos que queríamos entrar ahí y volveríamos a empezar de cero a ver qué hay a la otra parte, ¿no? De la materia cuando estuviésemos en la antimateria, suponiendo que fuésemos seres pensantes allí. Todos estos símbolos
son fundamentales para el desencadenamiento de la novela. Y todos los animales chamánicos, todas las vidas anteriores, son fundamentales para el desarrollo de la novela, pero no son antagónicos, son la visión continua de cómo tal vez sean las cosas y están por descubrir Muy bien. científicamente. Me has recordado cuando has dicho lo de tu amigo chamán patagónico y todo el tema este del misticismo, la espiritualidad. Me ha recordado un documental que vi este verano de unos chicos, unos niños perdidos en la Amazonia en un accidente de avión que tienen y sus padres mueren y va el ejército a rescatarlos, pero con toda el desarrollo de la ciencia y con todos los sonar y todo esto que tienen y todos los GPS y demás, son incapaces de encontrar la avioneta y tienen que recurrir a exploradores de la Amazonia que están relacionados pues, con esas personas nativas de allí y demás que, aunque estén un poquito más urbanizados, siguen teniendo esa conexión con la naturaleza. Y no Claro. tienen más remedio que ir hacia estas personas para que ellos sean los que encuentren a esos niños que se han perdido en la selva porque el ejército no es capaz de llegar a encontrarlos siguiendo las pistas de GPS y demás. Si es que aquí tenemos una relación muy importante con la salud mental, tema que también se va a tratar mucho durante toda la novela y es muy transversal, ¿no? Porque todos estamos en los límites de caer, porque tenemos que gestionar emociones demasiado fuertes y demasiado rápidas para lo que durante tantos miles de años hemos sido creados, ¿vale? Que no ha sido en ningún momento para la inmediatez, sino para la reflexión y la evolución despacito, ¿no? Nuestra generación, Leo, hemos vivido desde lo que era tener un domo en casa como la mayor de las actualizaciones para llamar en el fijo, ¿vale? Y ya nos parecía aquello una máquina de la Y NASA, era, y era, y ¿sabes? era In de grande. Y para llamar desde un fijo, y aquello nos parecía una maravilla, a estar haciendo lo que estamos haciendo ahora, a llevar archivos de novelas en un pen así, en el que no te sea ni necesario el pen porque ya lo puedes archivar en la nube. Hemos vivido el vinilo, el cassette, el CD, el DVD, el MP3, el MP4 y ahora ya las grandes plataformas en las que todo se ha desobjetualizado, ¿no? Claro. ¿Tú crees que esto entre el siglo XV y el siglo XX había habido algún tipo de evolución similar, No. mínimamente en cualquiera de los formatos? Tú acuérdate desde Gutenberg hasta cuando nosotros estudiábamos cuáles habían sido los cambios. Prácticamente nada. Y en Claro. 50 años en 30, en 40, pon la fecha que quieras, hemos vivido esta evolución para que el humano no está preparado, pero encima para compartir ya vida y penas con la inteligencia artificial, ¿sabes? Y Es trabajo que es lo que y tú de has todo. dicho. Es lo que tú has dicho. Es decir, tú decirle a alguien, ya no solo mostrarle a lo mejor la Biblioteca Nacional de España o de Inglaterra o tal, le dices, mira, aquí, cuando nosotros éramos pequeños, ¿no? Cuando éramos chavales, tú vas a esa biblioteca y dices, no, mira, aquí, en el tamaño de este medio dedo, va a estar toda esta información cuando tú seas mayor. Y tú te descojonas. ¿Sabes? Y Claro, al final estamos viviendo eso, ¿no? Es decir, estamos viviendo que en eso, en medio dedo, está toda la información de todas las bibliotecas del mundo o de todas las películas del mundo, que tú ibas a un videoclub y decías, este videoclub tiene tres pasillos y no acababas de ver las películas que había allí, te volvías loco. Pues tú imagínate que eso esté todo en eso, ¿no? En un pendrive. claro. Tú imagínate todas las repercusiones que tiene eso en la salud mental. Pero ahora no nos miremos el ciudadano medio occidental, ¿vale? Imagínate a quien sale del subsuelo de trabajar en Sudáfrica, de haber emigrado de Lesoto o de Angola y sale, que ha vivido prácticamente y un día, por las casualidades de la vida, acaba en Noruega, en lo que puede ser un hospital noruego. Imagínate, ¿sabes? Transparencias, musicoterapia, aromaterapia, televisiones curvas, porque claro, ellos están viviendo
en muchas zonas del mundo, de nuestro mundo actual y una gran mayoría de la población, en nuestra revolución industrial con un poco de suerte. Hay otros que están en la edad de bronce y están aquí, y son tan humanos del siglo XXI como nosotros. ¿Cómo no va a afectar a la salud mental? Claro, ¿Cómo claro. estos toques que estamos viviendo culturales no nos van a hacer mantenernos en el filo del alambre y que en cualquier momento podamos caer en la enfermedad? Toda esta parte también se revisa, ¿no? Es decir, cómo, pero sin embargo, las creencias profundas, los misterios insondables, no es donde se está dirigiendo la investigación, la evolución. Estamos evolucionando mucho a nivel tecnológico, industrial, digital, de estos tipos, ¿no? Pero no estamos evolucionando nada a nivel filosófico, a nivel de grandes descubrimientos éticos, a la hora de hacerlos valer. Nos estamos volviendo a ese nivel conforme avanzamos tecnológicamente, estamos disminuyendo éticamente, ¿no? Es decir, y estamos viviendo hoy en nuestros días como cosas que en los años 70, 80, después de todo lo vivido, jamás hubiésemos permitido que volviesen a suceder. Hemos cambiado nuestros mitos del siglo XX, hemos cambiado a Einstein, a Nelson Mandela, del cual también hacemos referencia en Oro y Cenizas, a Malcolm X, a Gandhi, a Madame Curie. Estos grandes personajes del siglo XX, ¿cuáles son los del siglo XXI? Steve Jobs, Zuckerberg, Elon Musk. ¿Cuáles son los referentes? ¿Qué referentes tenemos en lo que llevamos del siglo XXI? Todos esos referentes, hoy Gandhi, hoy Einstein, hoy Malcolm X, por redes estarían dilapidados y los consideraríamos personas non gratas en contra de un sistema en el cual no le vemos ningún margen de mejora y consideramos y hacemos considerar que a todos los que están el otro lado son malos y así lo vendemos. Y ni Gandhi, ni Einstein, ni todas estas personas que han contravenido lo que hasta ese momento eran maneras de actuar, Nelson Mandela, hemos perdido ese valor intrínseco que estudiábamos. No hay prohombres del siglo XXI. Somos incapaces de reconocerlo. Solo el triunfador de una gran empresa tecnológica que gana más dinero que nadie es el que reconocemos como prohombre o como gran ejemplo para la sociedad, porque han conseguido mucho dinero a base de cortar el cuello a sus competidores, ¿no? O a comprarle sus ideas o a lo que sea necesario, ¿no? Y esa sociedad en la que está repercutiendo posteriormente en todos los conflictos que estamos viendo en nuestro entorno, Leo. Es decir, estamos medievalizándonos cuando, ojo, que no tengo nada contra el medievo, es una forma de hablar que el medievo tuvo muchas más luces de lo que nos han hecho ver. Pero si te das cuenta, estamos volviéndonos mucho más salvajes y todo nos resbala muchísimo más que hace 60 años. ¿Sabes? Y Lo el de problema es que Gaza, nos hemos acostumbrado, Tony, y que nos hemos acostumbrado. Es decir, ese bombardeo mediático del que tú estás hablando casi que te insensibiliza a diario, ¿no? Y así claro. nos va. Es decir, así nos va. Es decir, ese sacrificio y esas creencias por las que murieron muchos que resultaban en igualdad, como tú bien has dicho, como el reverendo Martin Luther King, como Malcolm X, como Gandhi, que tuvieron muertes fortuitas y muertes violentas por sus creencias y murieron por esas creencias. Y hoy en día hemos dado ese paso atrás del que tú estabas hablando en temas filosóficos y en temas de lucha social y de igualdad en pro de la economía y en pro de vivir mejor y en pro de vivir en otro mundo, en una era digital, en un tal que no es el realismo y nos ha insensibilizado a la hora de ver a una persona que está sufriendo en la calle y pasar de largo, como si no ocurriera nada. Un romano del Imperio Romano diría que nos estamos barbarizando. Exacto, exacto. ¿Sabes? Es decir, madre Exacto. mía, se están convirtiendo en unos bárbaros. Sí, nos expulsarían de Roma.
porque eran los bárbaros, ¿no? Muchas veces que nos creemos que bárbaros son los que hacen barbaridades, ¿no? Y eran simplemente los foráneos, ¿no? De Roma, ¿no? Claro, a Los los que no foráneos. pertenecían al imperio. Y ahora mismo, es decir, estamos fuera de ese imperio de la moral y de la ética mínimamente convenida durante el siglo XX. Entonces, hemos roto los límites éticos, hemos roto los propios organismos que nosotros nos dimos, como el Tribunal Internacional de Justicia, donde se hicieron, tú imagínate cómo lo hemos estudiado nosotros con los juicios de Nuremberg y lo que significa hoy de que, vamos, aquí cualquier criminal de guerra va a ver al otro y mientras tenga pasta para comprar, le da igual que haya despedazado a Khashoggi, ¿sabes? Que hayas gaseado a quien haga falta o qué tal, que mientras tengas algo que ofrecer, puedes viajar libremente por el mundo y los países que se declaran como defensores de la democracia y del orden mundial niegan su Sí. autoridad. Mm. Entonces, imagínate lo que Hasta, estamos llegando y hasta el día que quieren ir a por ellos también, ¿no? Hasta el día que quieren ir a por ellos. lo hemos comprado a céntimo, Leo, lo hemos comprado Mm. a céntimo y no nos extraña nada, ¿sabes? Ni nos conmueve lo más mínimo que todas estas cosas, que estos criterios que tantos siglos nos llevó a desarrollar, los estemos desmantelando en 25 años, ¿eh? Sí. Hemos tratado este tema de la crítica social, política, económica y demás que tú tratas en tu obra y que tratas en tu día a día como persona comprometida en Sudán o en cualquier tipo de presentación que haces. Pero no hemos tratado ese homenaje que tú querías hacer a estos muertos en Sudáfrica, porque claro, hay tantas injusticias en el mundo y que han sido tratadas y que están por tratar, porque hay tantas que desafortunadamente todas no han podido tratarse. ¿Por qué este homenaje a estas personas y a esta mina? ¿Cómo descubriste tú esta terrible historia y qué te hizo querer escribir sobre ella? Yo llevaba siguiéndola, obviamente por medios no típicos, ¿vale? Pues Chainsaw RG, Rebelión ORG, por sitios donde te dan este tipo de información, porque ya sabes que en un telediario como mucho te van a dar un corto de un minuto el día que lo sacaron y punto, ¿no? Lo he ido Ujú. siguiendo con interés porque me parecía tan distópico que decía, es que a alguien que haga ciencia ficción no se le va a ocurrir meter una ciudad subterránea en una mina de oro ilegal, ¿sabes? Lo veía tan brutal, ¿no? Que me llamó la atención prácticamente fue en un clickbait, ¿no? En plan de entrevista a uno de los moradores subterráneos, ¿no? Y ahí que entré y empecé a desarrollar la historia, pero la venía siguiendo, pero no porque fuese a hacer la novela, sino porque decía, pero coño, ¿qué está pasando aquí? Si es que además no han dicho nada, ¿no? Y es que ya llevaba la mina en funcionamiento mucho tiempo, ¿no? Pero ya se había convertido en ciudad y era algo de dominio público y un poco lo que tratamos de hacer, ¿no? Después cuando salen de allí, cómo viven, ¿no? Toda la mafia que tienen que pagar los propios mineros para que los protejan de otros que están a la caza de los mineros, ¿no? Que salen con oro y como en todas las especies siempre está los oportunistas, ¿no? Que esperan que el otro ilegal salga de hacer algo ilegal para hacer algo más ilegal y quitárselo a Ujú. ellos y venderlo ilegalmente, ¿no? Todo este mundo me fascinó, pero lo iba siguiendo continuamente, prácticamente en tiempo real, vamos, y ya saltó a su primera versión de relato, como te contaba al principio, cuando tomó la decisión el gobierno de la ANC de Sudáfrica de, joder, no de ir y evacuarlos, sino de ir y taparlos y gasearlos y que salga el ministro, ¿sabes? Y lo diga abiertamente, ¿no? Es decir, hay un capítulo totalmente dedicado a cómo se dijo de manera original, ¿no? Y que sale y dice, vamos a gasear a estos tíos, ¿sabes? Van a morir en su hormiguero envenenados. Y cómo les cortan las amarras para que no puedan salir, ¿no? Y a partir de ahí quería saber qué pasaba, porque sabía que lo que sucediese iba a ser terrible, ¿no? Pero te imagínate, gente que está ahí abajo y que es que no nos hacemos lo que es la idea de estar 3 o 6 meses cuando estás bajo tierra
y volver a ver el sol y volver a respirar aire puro. Este señor con el que yo hablaba era cuando salí y volví a respirar aire puro después de 6 meses de estar bajo tierra, lo primero es que necesitaba unas gafas de sol especiales para poder, trataban de salir de noche y con el amanecer, ¿vale? Irse poco a poco adaptando a la luz, pero de respirar el aire puro, que no era de la mina, porque la mina no tenía ni ventilación ni nada, porque estaba abandonada desde hacía 30 años, era como si se metiese un chute de cualquier psicotrópico por la entrada de oxígeno puro y en unas cantidades normales después de tanto tiempo respirando muy mal, ¿no? Yo creo que toda esta gente merecía una visibilidad, todas estas personas como ejemplo de tantas otras cosas, Leo, que no nos estaremos enterando de que están pasando, ¿no? Totalmente. Como ese mundo oculto que a nivel real, pero también a nivel metafórico, está ni entre ni sobre en la tierra, ¿no? Que ese es el subtítulo y lo destaco de un parágrafo bíblico, ¿vale? En el que habla de no admirar a otros ídolos, ¿no? Y que creo que describía muy bien lo que sucede aquí, ¿no? Es decir, tú imagínate gente que está viviendo en el subsuelo y que no quiere salir a la superficie porque es su única forma de desarrollarse, la parte de los otros. Es decir, ¿cómo voy a permitir que este tipo de gente que vive en el subsuelo acabe ganando más dinero que mis profesores universitarios pagados por el Estado o que mis mejores médicos o que mis mejores científicos o que mis mejores ingenieros? ¿Cómo puede ser que un zama-zama, ¿no?, que es como le llaman ahí estos mineros ilegales, gane más? Es decir, tampoco lo puedo permitir porque es que si no al final se me va a ir todo el mundo a trabajar al subsuelo, ¿no? Entonces se enfrentan todos este tipo de cosas, pero que el desenlace sea tan brutal, y menos mal que hubo una jueza con un par de ovarios, ¿sabes? Y dijo que no, que esto se detiene y se le saca, porque no va a caer sobre mis espaldas la mayor tragedia ocurrida en Sudáfrica. Después ya asumiré las consecuencias que me toquen a mí como jueza, ¿sabes? Claro. Por tomar esta decisión, pero se pide a las fuerzas del orden que acaben con ese bloqueo y con esa asfixia, ¿no? Y que los rescaten para centenares de ellos ya muy tarde, no solo por los fallecidos, sino pues por gente que, imagínate el tipo de enfermedades de vivir hacinado entre los muertos dentro de una mina sin ventilación propia, sin aseo, y sin comida, pues imagínate los estados, ¿no?, en los que salieron de allí. Un Entonces, milagro. yo creo que es fundamental hacerle esa justicia, ¿no?, a esta gente por ellos mismos, pero también en representación del mundo que no se ve, del mundo del subsuelo, de lo que es el umbral de la dignidad mínima, ¿no? Y que tantos miles de millones de personas viven bajo él. Sí. Entonces, Lo que comentabas, ojalá fuera esto una historia de ciencia ficción, pero no. Es una historia real, cruda, como la vida misma, y a la cual tú le has hecho un sentido homenaje, y desde aquí pues te lo agradezco de mi experiencia como escritor, que hayas tenido la valentía de escribir esta obra y que le des visibilidad a estos mineros y a estas mineras que han dado la vida, pues eso, ¿no? De manera trágica, pues por lo que hablamos, ¿no? Y nada, y yo agradecerte que hayas querido dar esta primicia aquí, que hayas querido venir de nuevo a contar tu nueva obra, tu nueva presentación de Oro y Cenizas, y que espero, pues bueno, poder verla pronto y poder, a lo mejor, quizás, si tú lo ves oportuno, asistir a una presentación física que puedas hacer en el futuro, ¿no? Que la última que hiciste en la Casa de Patraich, que yo desconocía. La Casa de Patraich había pasado de largo en ese barrio y me he dado cuenta de que tiene muchísimas cositas interesantes el barrio de Patraich en Valencia. es una maravilla la Casa de Patrais, y no descarto que hagamos una presentación, pero como siempre que las hago, pues que sea algo especial, ¿no? Poder tener algún Perfecto. protagonista relevante, alguna cosa que sea de interés, pero ya de todo esto hablaremos en el 2026, porque ahora lo primero es que me voy para Nueva York y vamos por allí a desarrollar otro tipo de actividades y a tratar
de que, bueno, de desconectar un poco de la situación también y de todo. Y bueno, esperando que la gente que haya escuchado esto, pues vaya, si tienen al límite, que prueben, que lean, que les va a encantar. Y bueno, todos los que quieran la obra firmada hasta el 24 de diciembre, pues que se pongan en contacto conmigo por mis redes y ahí les haré saber cómo. Los que no, pues ahí en Amazon lo tienen ya desde hoy para poderlo comprar y te aseguro que no se van a arrepentir. Perfecto, Tony. Pues muchísimas gracias y que te lo pases muy bien en ese descanso activo, que yo sé que va a ser un descanso activo porque tú no puedes estar quieto en Nueva York y a tu vuelta y que tengas unas fenomenales navidades, ¿vale, Tony? Pero Estaremos en ya sabes que contacto. actualmente puedo hablar poco del tema, de lo que voy a hacer. Tal vez a la vuelta os lo Muy bien. cuente, lo que voy a hacer. Perfecto. A Un gran triunfar, Tony. abrazo Y muchas y gracias y un abrazo, ¿vale? Estamos en muchísimas gracias contacto. por ser como eres y por este maravilloso espacio que yo creo que es tan enriquecedor para todos y por ese esfuerzo titánico que haces para a tantos de nosotros darnos una ventanita para poder contar lo que necesitamos contar y también para que la gente que está al otro lado pueda escuchar cosas que habitualmente no se cuentan. Y ese es un trabajo impagable que hay que dar siempre y que está haciendo el gran Leo Jiménez. Así que Muchas muchísimas gracias, gracias. Tony. Gracias por ser ese altavoz humano y pasional que tú eres para que pueda haber aquí más gente que quiera venir a contar su experiencia. Muchas gracias, Tony. Un abrazo fuerte. A cuidarse. Nos vemos pronto. Venga, Un hasta abrazo. luego. Hasta luego.